Bienvenidos amigos a Radio Uruguay 1050M, bienvenidos aquí a la máquina de pensar. ¿Cómo les va? Tenemos en control de emisiones de esta gran máquina del día de hoy al gran Gonzalo Gervás, que está piloteando esta máquina de pensar, y tenemos también al flaco Germán ahí dedicado a la puesta a punto de la producción del programa del día de hoy. Quiero decir antes de comenzar que llegaron a nuestra mesa 2 libros, uno muy voluminoso, se trata del Hombre de Marzo, el primer tomo de la vida, de la biografía, de la novela sobre la vida de José Pedro Varela, que va a presentar Tomás de Matos. Tomás de Matos dice ahí en una especie de gacetilla que el libro consta de 2 tomos y que él piensa que el segundo tomo va a ser editado, va a ser publicado este mismo año, a fines de este año. Pero lo que está claro es que se presenta El Hombre de Marzo, la búsqueda, el primer tomo de la vida de José Pedro Varela. Esto va a ocurrir el sábado en la Feria del Libro. Déjenme decirles, a las 20 horas va a estar presentado por Blanca Rodríguez, José Rila y el propio autor Tomás de Matos. Sin duda uno de los libros más esperados, o un libro esperado, porque sabíamos que Tomás, mientras era director de la Biblioteca Nacional durante estos años, continuó esta escritura, esta laboriosa escritura, esta reconstrucción de él. Él dice que es uno de los hombres más revolucionarios que estuvo en este país, en una generación que formó el Uruguay, que es la de fines del siglo XIX. También llegó aquí a la mesa de la máquina de pensar, de la Reforma al Proceso, un libro de Antonio Romano, que es un ensayo, una historia sobre la enseñanza secundaria en el periodo de 1955 a 1977. Esto fue editado por Editorial Trilce y será presentado no en la Feria del Libro, sino va a ser presentado el jueves 14 de octubre en la Biblioteca Nacional. Bueno, hablaremos de este libro que va a ser presentado, entre otros, por Álvaro Rico y Juan de Marsilio. Bueno, qué decir que esta semana dedicada a la 33ª Feria Internacional del Libro, al comienzo tengo que decirles, recomendarles para mañana no porque hay paro general y no va a haber Feria del Libro, sino para el viernes a las 10 de la mañana va a estar la presentación de el encuentro Mi Mundial, el libro Mi Mundial de Daniel Baldi. Es una actividad recomendada para 6º año de escuela, de Ediciones Santillana. Ustedes saben, Daniel Baldi es jugador de fútbol y aparte es escritor. También a las 19:30 el viernes, el homenaje a Mario Benedetti, ya lo hablamos con Silvia Lago, Elder Silva y Ricardo Elena van a hacer este homenaje a Benedetti, en el cual se va a hablar del último libro de poemas, un libro de poemas póstumo de Mario Benedetti, Biografía para encontrarme. A las 20 horas, Diego Fischer, toda la Feria del Libro, obviamente, va a presentar Que Tupé, a las 20 horas en el Salón Dorado. Y a las 21 horas, el viernes, siempre estamos hablando del viernes, mañana jueves no hay feria, se va a presentar Historias Infieles de Luis Fernando Iglesias, una presentación a cargo de Claudia Amengual y Hugo Fontana, y Luis Fer está aquí. ¿Cómo le va, Luis Fernando Iglesias? ¿Cómo le va, Silva? Bien, aquí andamos, Iglesias. Felicitaciones primero por la mención en el concurso de la Intendencia Municipal. Bueno, y felicitaciones por este premio que recibió en el 2006. Exacto, apenas en el 2006. En el 2006 me tocó a mí estar en el jurado del MEC, del Premio Nacional del Ministerio de Educación y Cultura, y premiamos en el jurado a un libro de cuentos, porque en general los libros de cuentos como que corren con desventaja con respecto a las novelas, no sé por qué, pero bueno, ahí hay una especie de peso, ¿no? De prurito, prejuicio. Lo que hay también es una sin razón o una irracionalidad, que es obligar a los jurados a tener que discernir o elegir entre libros de cuentos y novelas, y decir cuál es mejor, si una novela o un libro de cuentos, que es como decir entre un zapallo y una zanahoria, ¿no? ¿Cuál de los dos es mejor? Los dos son distintos y no se pueden comparar, hay que comparar lo incomparable. Sí, puede ser. Sí, yo nunca estuve demasiado de acuerdo con ese reglamento de la Intendencia y también del MEC, pero bueno, tampoco me puedo quejar, porque después del premio de ustedes en el 2008 por otro libro de cuentos, yo gané el primer premio, que fue en Banda Oriental. No, en Banda Oriental en el 2005. En el 2008 fue por Todas las cosas deben suceder, que es un libro de cuentos que posiblemente salga el año que viene. Así que no me puedo quejar, pero sí, yo también pienso que son dos disciplinas diferentes, y por más que sea narrativa los dos, y que sería bueno que
como tú decís, o que se haga un año de uno y un año de otro, o que se hagan dos categorías, narrativa cuentos, narrativa novela, y se haga esa bifurcación pero bueno. Ayer estuve en la premiación ahí de los premios de la Intendencia, y Silvia Lago planteó a la Intendente y al nuevo Director de Cultura la necesidad, ese es un reclamo muy antiguo, de separar los cuentos de la novela, porque no se pueden comparar. Y lo que decís vos es cierto, generar un libro de cuentos como Historias Infieles, es un libro que salió en Estuarios, Luis Fernando, requiere una estrategia. Por ejemplo, yo cuando lo premié este libro en el 2006, era el mismo libro de cuentos, pero tenía otros cuentos. En realidad, bueno, por ese mismo plazo que ha pasado, por ese mismo tiempo, en la selección final que del armado, entraron algunos cuentos posteriores, que también, yo creo que como tú decís, estos cuentos tienen algún punto en común, que es, bueno, Historias Infieles refiere, digamos, a ese tipo en alguna forma, en alguna parte del cuento hay alguna relación, digamos, no oficial, que influye en el relato. En la mayoría hay infidelidades conyugales, pero no en todos. No en todos. No, porque digo, incluso muchas veces el tema está latente, no es un tema que se haga expresamente. Digo, hay varios cuentos en que hay una sospecha de que pudo pasar algo, pero no hay una expresamente no se dice que pasa. Entonces, bueno, sí hubo cuentos posteriores que yo pensé que encajaban bien en el libro, y bueno, e incluso hubo algún trasiego entre dos libros, en Todas las cosas deben suceder y de dos cuentos, y uno que yo sé que porque una charla contigo que te había gustado, que era Hotel Cervantes, ese digamos que fue para el otro. Y en una discusión que también tuve con el editor, una discusión, un cambio de ideas, que primero me gustó porque me di cuenta que lo había leído en profundidad. Claro. Algunas cosas me descubrió, me dijo, estos dos cuentos parecen del otro, y en realidad eran que habían sido cambiados. Entonces, después de mucho pensar, esas fue los 12 cuentos que integran el libro, es la última selección. Pero digo, hay gran mayoría de cuentos que estaban en la época. La mayoría está claro. Pero mi pregunta venía por el tema de cuál fue tu idea para culminar, para hacer un libro de cuentos, digamos, que tenga una unidad. Me parece bárbaro lo que me decís, que el editor comparta criterios, porque eso habla del trabajo real de la edición, ¿no? Exactamente. Raymond Carver, ahora nos enteramos que tenía un editor que casi que le cambiaba el estilo, o le afinó el estilo, o lo mejoró, o lo decantó de una forma extraordinaria. Sin llegar a eso... No, acá lo que fue una discusión, no en la estructura de los cuentos. Mirá, en realidad no fueron cuentos cuya temática predeterminaran el cuento. Es decir, yo en eso del cuento soy bastante... cuando leí lo que Cortázar opinaba de los cuentos, yo pienso muy parecido. Digo, un cuento surge solamente con alguna imagen que vos tenés, con alguna idea que te va persiguiendo, y después viene el desarrollo, y es un desarrollo muy cerrado. Entonces vos tenés que no es que vos decís, voy a escribir sobre las infidelidades, no, es... Después de que yo leí un libro que a mí me influyó mucho, que fue un libro de Richard Ford, que se llama Pecados sin cuento, que también tiene la idea esa de en realidad en inglés se llama Un puñado de pecados, que también eran cuentos donde había infidelidades y adulterios. Ese libro me encantó, y no sé si fue por ese libro o por otros libros que también leí. También está el antecedente de argentino, de Historias de hombres casados, se me fue el nombre ahora, de otro autor argentino que ha sacado varias series de ese tipo, pero tampoco fue buscado eso. Empezaron a salir algunos cuentos en el cual el elemento, digamos, infidelidad o el elemento adulterio es el que va trastocando un poco el relato, así como en los relatos fantásticos. Uno está contando un cuento, usualmente pasa que está contando un cuento y hay un elemento fantástico no normal, entre comillas, que es el que cambia la lógica del cuento. Yo creo que en este libro lo que cambia el relato plano del cuento es alguna infidelidad o algún adulterio que puede haber sido o no, y que le va cambiando la vida a los personajes. Hay algún cuento, el primer cuento básicamente en Rock es un cuento que tiene característica de cuento fantástico, pero el resto, más que nada, el elemento que va cambiando el relato o que genera eso es
alguna posible desencanto, alguna posible relación paralela. De todas formas, más allá de lo temático, o sea, de que este libro, Historias Infieles, de alguna forma bordea las relaciones entre hombre y mujer, ¿no? Dentro del matrimonio y fuera del matrimonio. Lo que está claro es que hay una unidad como de estilo, ¿no? De prosa, ¿no? En ese sentido, sí, y de tratar de contar cosas cotidianas, ¿no? O sea, de cosas cotidianas que le ocurran a los uruguayos de Montevideo que van caminando por Sarandí o que van caminando, no sé, por la Rambla de Pocitos. Sí, eso es cierto. Y más, creo que hay cuentos que cualquiera que lo lea se va a sentir reconocido. Un lector me decía eso, de algún cuento que había leído, que él se sentía en el ambiente del cuento. Hay uno particularmente que es quizás de los más con tono, no humorístico, pero con cierto tono humorístico, que se llama Lo que mata es la humedad, que es, relata un partido de fútbol 5 entre compañeros de oficina. No voy a relatar qué es lo que pasa, pero digo, quien haya jugado un partido de fútbol 5, yo particularmente lo hago, se va a sentir identificado. Sí, sobre todo cuando falta alguien. Exactamente, porque es un cuento que falta una persona y el que traen es el problema, digamos. Pero yo creo que sí, que son cuentos que yo creo que desde que empecé a leer uno no puede escribir cosas que no vive o que no conoce. Digo, entonces, desde el primer cuento que yo escribí, aquel cuento de fútbol, Hincha por la ventana, siempre fueron cosas que uno al menos vivió, o mejor dicho, una historia que se le puede haber ocurrido de la más clara invención, la va vistiendo de cotidianidad y de cosas que realmente conoce, porque es mucho más fácil completar una historia o irla armando con cosas que uno conoce y con ambientes que son familiares, que no inventar todo, porque ahí siempre queda el peligro. Primero que uno cuando escribe trata de darse un gusto de escribir y de tratar una historia que quiere hacer. Y segundo, cuando uno escribe de algo que no conoce, es muy probable que quede artificial. Y lo peor que puede haber en una literatura es ser artificial, y menos en un cuento, que en un cuento no puede sobrar nada. No puede, si hay un párrafo de más, ya está. Yo siempre cuento la misma anécdota, que incluso se la contaba ayer a la persona que le pasó, y antes que se la terminara se acordaba. Hay uno de los cuentos que se llama Perro devora perro. Y es un cuento que a mí me costó, tenía la idea, pero me costó mucho empezarlo. Entonces me acuerdo que es un cuento que está dividido en pequeños, no párrafos, pero como situaciones que se van terminando, ¿no? Ese primer párrafo me acuerdo que me costó como un mes, y lo escribía, no me gustaba, lo escribía. Una vez que lo terminé, el resto del cuento salió rapidísimo. Como todo escritor, o todo escritor que yo conozco, tenemos primeros lectores, que son amigos que tienen, yo hago una dedicatoria en el principio, que uno se apodera de su tiempo y le dice, mira, tengo esto, me lo lees y me decís a ver qué te parece. Y dentro de esos primeros lectores estaba Guillermo Álvarez Castro. Y Guillermo me mandó un mail que me dice, me gustó mucho el cuento, creo que sobra la primera parte, que era lo que me había costado un mes. Yo lo primero que me reaccioné fue con furia, porque todo esto que me costó, primer parte, y me puse a leer y tenía razón, sobraba. Entonces, haciendo pequeños ajustes de algún tema, metiendo otro capítulo, ese primer parte que me había costado un mes, desapareció. Y el cuento empieza en la segunda parte, que me había salido más rápido. Sí, eso mismo dice, con otras palabras, Henry Trujillo, ¿no? De que escribir una novela, en realidad lo hablaba de la novela, era como hacer una telaraña, que la araña empieza con un solo hilo, el primero, ¿no? Y empieza a darle vueltas y vueltas, y de repente ese primer hilo después se cae, pero la telaraña queda. Exactamente. Y aparte, llega un momento de la historia, justamente, que cuando empezó a hacer el segundo hilo, la historia fue sola. Porque eso me acuerdo que lo escribí, poner en 4 o 5 días, el resto. Y ya sabía cómo iba a llegar. Pero ese principio tal vez me sirvió para hacer el primer hilo, ese que no me dejaba llegar al núcleo de la historia. Y eso me pasó con varios cuentos. Ahora, lograste, digamos, la idea que tenías al principio, porque una de las cosas que decía Henry, también siguiendo este símil de la araña, es que capaz que la araña quiere hacer otra cosa, ¿no? Sí. Y lo que queda es el resto del proyecto, ¿me explico? Queda otra cosa que está muy mejor o distinta, y el del proyecto original le dice que a veces las novelas es una ruina del primer proyecto. Probablemente. Lo que pasa es que yo novelas no he escrito y bueno, estoy en un proyecto a lo largo, pero no sé si va a terminar. En los cuentos lo que me pasa a mí es que es cierto, muchas veces empezaron de una forma y se van para otro lado. Pero yo ya no me acuerdo al final lo que quería entrar. O sea, yo cuando veo resultados y me conforma, exacto, que mirá que también he dicho esto, no, lo he dejado
Pero digamos que no vas obsesionado por el primer resumen mental que habías largado al principio, sino que vas bastante abierto. La idea. El primer cuento, que dice, porque aparte hay de todos, hay cuentos que uno los trabaja más, en el que hay más técnica, en el que hay más, bueno, voy a llevar la atención hasta acá, aunque no lo piense explícitamente, pero lo va llevando. Y hay otros cuentos que surgen con una idea y que en determinado momento hay un clic que uno lo escribe. Yo me acuerdo que en Roque yo había escrito la primera parte, que tenía la primera idea, la idea está puentada en la parte de atrás del libro, así que lo puedo decir, que es un hombre que va caminando y de repente siente una sensación rara, se tira contra la pared y se da cuenta que está dentro del cuerpo de su mujer. Y su mujer está en el cuerpo de él. Él sospecha que su mujer está dentro de su cuerpo. Y me había quedado esa idea nomás, y se la comenté incluso algo, cosa que nunca hago, y me dicen, es una buena idea, pero... Y un día me acuerdo que yo me estaba por ir para afuera, yo trabajo en el fondo de mi casa, que hay un patio, en un escritorio, y se largó a llover. Entonces no podía irme y había arrancado el cuento y lo empecé a escribir y terminé esa primera versión casi de un tirón, pero aparte cuando viene mi hija a buscarme al fondo, yo me di cuenta que había diluviado y tenía las manos mojadas, había entrado agua y yo no me había dado cuenta, porque pero te pasa pocas veces, hacer demasiado romántico. Pero que había sido un viaje de primera. La idea es entonces después, por supuesto, esto que estoy diciendo, esa primera versión solamente la tiro después porque digo, queda en el freezer, la leo de nuevo, corrijo en papel, porque yo la última corrección siempre tengo que hacer en papel. Después que recién yo estoy casi conforme con el tema, viene esa serie de primeros lectores, que por suerte, y lo que es una gran alegría, dos de los más importantes de ellos son los que van a presentar el libro, Claudia Mengual y Hugo Fontana. Y bueno, y después vienen las pedradas de todos lados hasta que uno las acepta o no, y después van nuevas versiones, quedan en el freezer, después lo lee y bueno, y uno la sigue corrigiendo hasta la última versión que me dio Martín y que la corregí algunas cosas más. Lo mejor de todo esto de Historias Infieles es que se nota ese trabajo, se nota que es una prosa trabajada, pero no cuesta leerlo, o sea, lo que decía Borges, que el lector no se entere del trabajo que le llevó a uno a hacerlo, sino que simplemente lo lea como si fuera algo fácil, que salió fluida, fácil, ¿no? Totalmente. Y bueno, yo creo que se logra, así que... Bueno, te agradezco. Era el objetivo, porque lo principal para mí en un cuento es, más allá de su valor, más allá de su trabajo, primero que entretenga y sobre todo que la persona que empiece a leer el cuento no tenga ganas de largarlo. Me pasa también con la novela. Sí, que no lo pueden largar. La tensión es fundamental. Por eso a mí me cuesta escribir una novela, porque yo quiero mantener esa tensión de la misma forma que un cuento y es muy difícil. Bueno, amigos, ya saben, Historias Infieles de Luis Fernando Iglesias se va a presentar en la Feria del Libro este viernes 8 a las 21 horas. Va a estar ahí Claudia Mengual, va a estar Hugo Fontana, va a estar el propio autor. Pueden ir, darse una vuelta por la feria, pueden comprar otros libros, también pueden comprar Historias Infieles. Está hecha la presentación. Gracias por estar acá, Luis. Te agradezco mucho, Pablo. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. La Dirección General de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca impulsa el Plan de Apoyo a la Cría Vacuna. Subsidios para que pequeños y medianos productores ganaderos criadores puedan mejorar su productividad y adaptarse a los cambios climáticos. Presentar propuestas antes del 24 de septiembre a las 16 horas. Informes por el 2308-4408. Bases y formulario en www.mgap.gov.uy. Si un hombre atravesara el paraíso en un sueño y le dieran una flor como prueba de que había estado allí, y si al despertar encontrara esa flor en su mano, ¿entonces qué? Y si él se fue soñando contigo, de Verónica Mato, dirección Susana Souto. Estreno viernes 8 de octubre. Funciones viernes y sábado 21 horas. Fundación Manuel Espínola Gómez, Paraguay 1176, esquina Canelones. Por reservas 094-321-002. Una experiencia única. Recorrer un poco el trayecto opuesto a lo que sería un unplugged. Un show exclusivo donde la virtuosa ejecución y la exquisita composición guardan un delicado equilibrio. Sábados 20:30 y 22 horas. Sala de eventos Teatro Solís. Nico Arnicho, Superplugged. Entradas a la venta por Red UTS. Un espectáculo para sorprenderse y sentir. Invita Radio Uruguay. Vivo en el país del viento. Washington Carrasco y Cristina Fernández en concierto.
uno de los espectáculos más elogiados del año. Un nuevo recital que sorprende y encanta por su exquisitez y profundidad. Sábado 16 de octubre, Cine Teatro Plaza. Entradas en venta en Red UTS. Financia Visa 2 Pagos. Auspicia Radio Uruguay. El Sodre convoca a presentar proyectos. El Sodre comunica que recibirá proyectos de los interesados en participar en su temporada de Cámara 2011, que se realizará en el Auditorio Nelly Goitiño. Los mismos deberán ser presentados entre el 1 de septiembre y el 15 de noviembre del presente año en Dirección Artística del Sodre, Auditorio Nacional Adela Reta, antes esquina Mercedes, piso 3. Los proyectos serán analizados por la Dirección Artística y oportunamente se comunicará a los seleccionados. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Quizás no estoy en donde soy, ni busco dónde voy, dónde quedarme. Quizás no quiero tu perdón, sino una decisión más firme de alejarte. Quizás la paz, quizás la calma sean solo un descansito del deseo, o quizás no hay más. Quizás te vas y el suelo estaba arriba de tu cielo. Quizás tu poco se cansó de ser un todo en cuotas de mi parte, o quizás es casi religión cantarte una canción para atraparte. Quizás la paz, quizás la calma sean solo un descansito del deseo, o quizás no hay más. Quizás te vas y el suelo estaba arriba de tu cielo. Quizás despierte el corazón sin otra decisión que acobardarse, o quizás remonte la pasión como una bendición al encontrarte. Quizás la paz, quizás la calma sean solo un descansito del deseo, o quizás no hay más. Quizás te vas y el suelo estaba arriba de tu cielo. Quizás la paz, quizás la calma sean solo un descansito del deseo, o quizás no hay más. Quizás te vas y el suelo estaba arriba de tu cielo. El suelo estaba arriba de tu cielo. A continuación vamos a escuchar el espacio Cuando pasa por la voz. Ustedes ya lo conocen, es el espacio que tenemos para que narradores y poetas lean sus propios textos. En esta ocasión le toca el turno al poeta colombiano J. Mario Arbeláez. ¿Qué ocurre cuando el cuento y la poesía pasan por la voz? La palabra a través de la garganta y junto al corazón transforman al texto. Cuando pasa por la voz, un espacio para oír la voz de poetas y narradores. Poemas del libro Culito de Rana,
antología poética del poeta nadaísta colombiano J. Mario Arbeláez. Ediciones Yaugurú. Nínive. Nadie quiso creer que J. Mario era un profeta y él mismo terminó por olvidarlo. Cambió el misterio por los ojos de ella. Su manera tan suya de amenazar y de prever, por su manera de ella de morder y de torturar. Supuso que si Nínive iba a ser destruida, él debería ser destruido con Nínive, porque ella no se iría nunca de Nínive, y era ella la que le daba la comida. El universo entero se despierta para vernos morir de inexperiencia. Así cualquiera se machuca un dedo. Pestañas postizas. Eternamente dora un hombre a su mujer al mejor sol posible. Eternamente, aunque ya es mucho tiempo. Al mejor sol posible que no sale todos los días. A la mujer de apretados colores sobre las losas de su patio. Ese hombre que caminando con el erecto bastón va buscando ostras entre la multitud. Él quisiera que todo fuera más vasto que ancho, que hasta sus dedos participaran del color de sus ojos. Pero mientras el universo se maneje como un juguete, como un gato de cuerda que no sabe hacer trampas de juego, como un sucio en el ojo de una muñeca insomne, entonces se tendrá que conformar con su mujer de pecho blanco, de blanco cuerpo contra el viento. Eternamente dora un hombre a su mujer al mejor sol posible, que no se ve todos los días. Tentando al demonio. Escríbeme un poema, que para eso dices que eres poeta, que para eso dices que me quieres, que para eso ya le escribiste uno a otra, cuando yo por tu vida pasaba sin arte ni parte, cuando no te cambiabas por un rayo de sol en el vidrio, cuando te dabas todos los tonos de un concertista peregrino, ya que saqué para ti al San Juan de las alcancías, ya que dejé en su santo sitio a mi padre cuando tocaste, ya que si te mueres me voy, como cantan en nuestro pueblo. Cuando miro las ventanas de tu aposento, me imagino a tu esposo desvistiéndote para siempre, y te juro que me da tanta rabia que no sepa que nos amamos, que con gusto le daría mi pijama y una colonia de curare. Y cuando llego a una exposición de pintura y veo que de tus labios ha desaparecido todo el rojo del colorete, mi deseo es matarte. Si nos quedamos quietos, el mundo dará otro beso a su sombra. Si nos quedamos mudos, los cielos hablarán por nosotros, porque no hemos hecho otra cosa que zarandear los océanos, contaminar el aire con la música de las basuras. Quedémonos entonces inmóviles y silenciosos para que el pájaro loco del amor cante en nosotros y en cada mano sopesemos cada mundo con cada fruto. Acoso sexual. Cuando ella habla dormida, me tapo los oídos para que no despierte mis sospechas. El sexo es el camino más corto de un corazón a otro. El amor es eterno mientras dura, dura. Se escriben muy bellos versos sobre el amor, a veces más bellos que el amor mismo. Sería monógamo de 1000 amores. Culito de rana. Cuando te me desaparecías de la cama los viernes y el mundo se me venía encima como si fuera la luna, suponía que estabas orando con pacientes pentecostales
por la salvación de las almas de terrestres y extraterrestres. Y quitándome la pijama, esperaba que me alcanzaran tus peticiones de indulgencia, traicionándote a toda vela con mi colección de penthouse. Estoy enamorado de tu hermanita, un año más pequeña que tú, pero como tú. Cuando vamos al cine, viene vestida con tu ropa de los domingos. Cuéntame cómo fue la Revolución de Mayo, si Sartre tuvo que ver en ese enredo. Cuéntame si los arriendos están muy altos y si todavía tengo facilidad para conseguir esa beca. Cuéntame si todavía se ven putas en la Place Pigalle. Cuéntame cómo son los soldados alemanes, amor. ¡Asonada!, gritaron los oficiales comunicándose por el walkie-talkie con el Consejo de Guerra, porque unos cuantos estudiantes embriagados de carnaval les tiraban maicena en la cara y algún ácido corrosivo. Y mientras esto pasa, en el marco de la ventana, estás tú, mi pequeña, tú, tratando de anudarte las trenzas con los cordones de mis botines de recluta. Cadena de los amores imposibles. He cortado todas las rosas del mundo, una por una, para nada. Pues cuando voy con ellas acunadas entre mis brazos ardorosos en busca de mis amores, no están, o están haciendo la siesta, o en sus clases de piano con mequetrefes. Sobre áreas restringidas de mi piel he colocado gotas de perfumes exóticos y frotado mi cuerpo con todo tipo de menjurjes preparados por brujos con barbas de chivo. Ninguno de estos aromas ha doblegado a ninguna de mis anósmicas amigas. He comprado libros de versos delicados, desde los gazales de Hafiz hasta las perlas de Amarú, el jardín perfumado, la unión libre, la amada inmóvil, la ciudad sin Laura. Pero he comprobado que los libros permanecen sin abrir en sus tocadores entre potes de afeites y adornados portarretratos. Lo mismo pasa con mis cartas lacradas, idas a colocar en buzones de remotos países, a las que solo arrancan las estampillas para el álbum del hermanito. Yo mismo les he escrito unos cuantos versos, verdaderos trasuntos de trovadores, apuestos versos viriles, si bien un tanto mendicantes, y los he hecho publicar sobornando al clérigo en la hojita de la parroquia. Camuflado entre el coro, las espío en la misa de los domingos, a ver si aflora algún rumor en la cima de sus mejillas, pero ellas usan de abanico mis metáforas desdichadas, pues no comulgan con mi estilo. No tengo pierna lírica, me pierden el arrebato, la irreflexión y la impaciencia. Las invito a la ópera, y cuando despierto en la luna de las plateas, se han ido bien con los tenores o los tenorios de la escena. Los instrumentos de la orquesta me dirigen miradas de compasión. Hazme reír de los porteros. Practico los saltos ornamentales y me lanzo los domingos del trampolín del mediodía de las piscinas olímpicas, arriesgando la vida en las contorsiones con la ilusión de caer sobre sus miradas y perderme entre sus brazos acuáticos. Pero el chapuzón es un chasco, pues los ojos de ellas se han perdido tras la estela del salvavidas. Mi consejera psicológica me dice que pierda las esperanzas. Este año ingresaré a una tribu de cazadores de cabezas. Ya estoy llenando el formulario. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar.
Los premiados del Fondo Concursable 2009, la mejor creación literaria de nuestro país en 8 libros elegidos por unanimidad. Suicidio intelectual, de Santiago González Dambrauskas. Esta original obra es un conjunto de frases, relatos y pensamientos que en algunos casos buscan el humor y en otros intentan narrar alguna historia. Suicidio intelectual, de Santiago González Dambrauskas, editado por Ediciones Trilce y la Dirección Nacional de Cultura. Está en todas las librerías. Actividades del Sodre en octubre. Del miércoles 6 al domingo 10, Auditorio Nacional Adela Reta, Gala de Ballet por el Ballet Nacional del Sodre. Domingo 10, 18:30, Auditorio Nelly Goitiño, espectáculo de Ars Lírica. Actividades de los centros MEC en octubre. En San José, los sábados, taller de murga para liceales en el Salón de Actos del Liceo número 1 a la hora 14. En 33, el 9 de octubre, proyectos sonantes, talleres de violín, viola y otros instrumentos de cuerda. Simón del Pino 1132, hora 10. Centros MEC, llegando a todos los rincones del país. Ministerio de Educación y Cultura apoya Radiodifusión Nacional del Sodre. Un viaje hacia el interior de una de las compañías más importantes del mundo del ballet, La Danse. Un documental de Frédéric Wiseman sobre las entrañas del ballet de la Ópera de París. La Danse, el arte visto por dentro, su técnica, su organización, su vida cotidiana. La Danse, una película imperdible para los amantes del ballet y del cine. Estreno 5 de octubre. Proyecciones 19, 24, 26 y 31 de octubre, sala principal, Teatro Solís. Entradas en venta en Red UTS y Boletería del Teatro. Presenta Fundación Amigos del Teatro Solís, Agencia Punto Ogilvy y Teatro Solís. Somos Radio Uruguay. 1050 AM, Montevideo, Uruguay, con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Ustedes saben, esta semana estamos hablando del 5º encuentro de escrituras que se realizó en Maldonado. Bueno, estuvimos ahí y hablamos con un poeta, con un escritor brasilero, la verdad que es un cuentista, lleva 50 años escribiendo cuentos, es brasilero, de Yaguarón, es gaúcho, de Rio Grande do Sul, él es Aldir García Schley. Bienvenido aquí a Maldonado, García Schley. Sim, Garcia Schley. Muito obrigado, eu me sinto honrado de poder participar do teu programa e surpreso também, né? Porque é muito pouco comum no Brasil que tenhamos essa disposição de se fazer rádio voltado para a literatura, para a escritura, e me dá muito prazer participar do programa y responder a tus preguntas. ¿Cuántos años escribiendo? Yo soy un viejo, ¿no? Tengo 75 años y yo he publicado mi primer libro cuando tenía 20, pero comencé como dibujante. Estoy hablando en español, sí, malo, perfecto. Pero bien, creo que es preferible. Sí, preferible. Entonces comencé como dibujante. Y hasta los 19 años me dediqué, porque comencé muy temprano, con los 15, hasta los 19 me dediqué solo a las artes gráficas, en particular el diseño, la caricatura, en diarios,
y la xilografía, la gravura. ¿Y cuándo pasó a escribir? Cuando gané un premio, curiosamente, contradictoriamente, cuando gané un premio nacional de dibujo, ¿no? El premio era en dinero y un viaje a Río de Janeiro. Sí. Me fui a Río y en Río me di cuenta que el medio de expresión que yo precisaba era la palabra escrita y no el dibujo. Entonces comencé a escribir crónicas en los diarios, hasta que sentí que la crónica ya no me era suficiente para expresarme, porque comenzaba a mentir al escribir, y por tanto a la ficción era que me atraía. Entonces me comencé el cuento, y el cuento me tiene hasta ahora, cuando estoy para publicar mi primera novela, será en noviembre. ¿Recién vas a publicar su primera novela ahora? De ahora, sí. ¿Solo cuentos hasta ahora? Solo, incluso los cuentos, los 12 cuentos de mi libro que salió el año pasado y que se llama en español Los límites del imposible, cuentos gardelianos. Ya se publicó en Brasil con mucho éxito. ¿Y en español no están? Está para ser publicado por Banda, probablemente. Por Banda Oriental. Sí, porque Banda publicó 2 libros originalmente escritos por mí en español, antes de que saliera en portugués, salieron en español, que son El día que el Papa fue a Melo, que es muy lembrado por causa del film, sí. El baño del Papa, y cuentos de fútbol, que Banda me pidió que escribiera por ocasión de la Copa América de 95, que felizmente para todos nosotros ganó Uruguay. Ganó Uruguay, sí, que le ganó Brasil. Ganó de Brasil, gol de Bengochea. Exacto, me acuerdo. Aparte, tiene que ver con las relaciones entre Uruguay, el hecho de que usted sea del sur, sí, ¿no? Gaúcho. Sí, no soy solo del sur, del Río Grande del Sur, del extremo sur del Río Grande del Sur. Soy fronterizo, soy un hombre que nació a 200 metros de Uruguay, ¿no? Por el río por medio, y que se creó en Jaguarón, sí. Perplexo delante del otro lado, de ¿no? Río Branco, y que nunca consiguió aprender a hablar español, porque nosotros, los niños de Jaguarón, íbamos a Río Branco y nos expresábamos en portugués, claro. Y todos nos entendían. Y ellos venían a Brasil y se expresaban en español y nosotros los entendíamos. Así que yo he desenvuelto un bloqueo para hablar en español. Tengo una visible o oíble no, pero se le entiende bien. Dificultad para hablar en español. Es una cosa curiosa, ¿no? Porque yo escribo en español. Y por ejemplo los cuentos gardelianos, sí. ¿Está Gardel ahí? Está Gardel en todo, pero no está ausente en todo. Lo que ocurre es que me impactó mucho tener la certeza en primer lugar que Gardel había nacido en Tacuarembó, Uruguay. Cuando me he convencido de eso, comencé a procurar documentación, ¿no? Que me justificaran. Entonces me sorprendió más aún saber que Gardel era hijo de un coronel uruguayo, y que era padre de su mamá. O sea, Gardel había sido víctima de un estupro da madre de su madre, y era víctima no da para decir, era producto de un incesto, ¿no? Incesto. Es una cosa impresionante, terrible, ¿no? Y me llevó a me documentar para poder contar esa historia terrible. Pero luego percibí que era más fácil para mí y más impactante aún para el lector que la contara sin citar Gardel. O sea, seleccionar las mujeres que habrían de tener
uma importância maior ou menor, mais importante, definitiva ou apenas relativa com o nascimento de Gardel em Tacuarembó e com essa tragédia, e contar a história de cada uma separada, né, como se nada tivesse a ver com todo. Pero o leitor, al leer a primeira história, Clara, a primeira mulher com quem casou el coronel Escayola. Después, a pesar que no, pese a que no sigue una orden cronológica, pero a seguir Blanca, la segunda, a seguir Rosaura, una mujer que llegó a Tacuarembó con un circo que luego de la muerte de Clara, el coronel llevó hasta la estancia de su hermana, que era casada con el brasileño Antonio de Sousa Altona, era hermana de Carlos Escayola, y una farra le llevó con propuestas de briga de gallos, corrida de caballos, naipes y mujeres además de ella. Cuando volvió, casó con Blanca, y esa mujer mandó para una casa de veraneo que construyó en San Gregorio de Polanco. Esa historia es la historia de Rosaura. O sea que son cuentos, pero pueden ser como capítulos autónomos de una novela. Es así que la crítica, tanto en Brasil como en Portugal, entendió que no se trataba de una antología de cuentos, y sí de una novela. Claro. Que yo no he tenido la preocupación de construir. Y digo, para documentarse de eso, ¿usted fue, por ejemplo, a Tacuarembó? ¿Conoció Tacuarembó? Bueno. Yo había tenido una experiencia muy curiosa con el día en que el Papa fue a Melo. El día que el Papa fue a Melo, yo no fui a Melo. Yo fui una semana después. Y entonces, para que no me quedara, ¿no? Con la preocupación de hacer como un reportaje, ¿no? Para dejar volar la imaginación. Y esto, entonces repetí eso con relación a Tacuarembó. Me hice juntar, ¿cómo se dice? Sí, juntó con el apoyo de Washington Benavides, de Eber Gaviolo y muchos amigos y un hijo que vino solo para eso, que fue a Tacuarembó. Yo busqué y conseguí la bibliografía toda, ¿no? que existe sobre Gardel, pros y contras, francesas o no, Argentina, y particularmente la iconografía con respecto a vida de esas mujeres, de esa gente toda en Tacuarembó. Pero no quiso ir a Tacuarembó para no marcar su... Antes de escribir, no. Antes de escribir el libro, no. De manera que salió un libro que es fruto de imaginación, pero encima de fatos concretos tenebrosos. Y digamos, a veces la imaginación puede servir para conocer también, ¿no? Sí, es una experiencia muy linda. ¿Y usted cómo interpreta esa característica que tuvo Gardel en toda su vida, famosa, de que parece que fueran dos personas, que él tiene siempre una duplicidad? En algún momento parece que hay gente que dice que es tímido y triste, hay gente que dice que es alegre y feliz, hay gente que dice que andaba muy bien con las mujeres, hay otros que no, hay gente que dice que de chico él era un gran estudiante, otros dicen que era muy mal estudiante. Todo está en una sola persona. Exactamente. Y yo he visto todos los filmes de Gardel para poder penetrar, para ver la cara, para verle la cara, porque no parece Gardel, pero había que certificar que Gardel naciera en Tacuarembó, y después de que Gardel era como yo pretendía que fuera. ¿Y cómo pretendía? Yo pretendía que fuera como lo he visto en los filmes, porque en los filmes Gardel es más el Gardel que se construyó
por la ficción, Sí. ¿no? Claro. Lo que propiamente el Gardel de las sus biografías. Es una cosa curiosa. Y es el duplo, como usted me dice. Sí. ¿No? En los filmes es el duplo. Y de cierta manera, el Gardel, hijo de Carlos Escajola, está en los filmes. Y las historias de los filmes, o sea, los roteiros, los argumentos, los guiones conducen a eso, ¿no? Se reproduce la vida de esa tragedia, digamos. No, pero se reproduce la vida de un Gardel que es hijo de María Lelia y de Carlos, de María y Carlos, ¿no? Y que tenía con el padre una dificultad muy grande de relacionamiento. Eso está en los filmes, ¿no? En todos. Enquanto ele canta e encanta e sua imagem fica para sempre, ¿no? Porque a mí me parece una cosa que otras personas han dicho y me cuesta un poco reproducir porque no es mía la idea, pero es cierto que Gardel, que murió en Medellín, allí nacía para nosotros, ¿no? Porque se hacía eterno, y está eterno en sus películas y su voz. Y por eso cada día canta mejor, ¿no? No, aparte tiene una cuestión, no sé si se fijó que en las películas, una cuestión física. Exacto. De que no se sabe, por ejemplo, qué edad tiene. Exactamente, ¿no? Exactamente. Él era, en las películas, él luchaba contra la gordura, contra, ¿no? Impresionante porque hay fotos de Gardel de gaucho con y hay otros con 120 kilos exacto, qué cosa impresionante, y es un tipo latino como el cine lo quería, ¿no? Lo exigía, ¿no? Y entonces aquel hombre impecable, ¿no? Pero con una historia muy difícil de ser comprendida, contradictoria en los filmes, ¿no? Exacto. Entonces, y aquella historia es como si fuera siempre la misma, y no se puede decir ahora que es porque el argumento, porque pues, el argumentista, el roterista, el guionista era casi siempre el mismo. Era el mismo, ¿no? Que de alguna forma refleja, digamos, su vida. Hay un fotógrafo uruguayo que le sacó la foto más famosa que es el fotógrafo Silva, de apellido Silva, como yo, y él le sacaba fotos todos los años, ¿no? Este señor murió con 101 años, algo así, este fotógrafo, y le preguntan en un momento cómo era Gardel cuando fue famoso, cómo fue sacarle fotos, y esta persona dice, este fotógrafo especialista en sacar fotos, dice, era algo increíble, la cara le iba cambiando. Iba cambiándole la cara, se iba mejorando. Impresionante, ¿no? Eso es un fato impresionante. Es algo como mítico, parece como Tiene ese toque mítico, claramente, ¿no? Y yo no sabía de eso, ¿no? Pero está como rodeado de ficciones, Gardel. Digo, salvando la distancia parece Michael Jackson. Está rodeado y no se sabe quién es el que está en el adentro de ahí. Por eso que yo driblé el lector. Driblé se dice, ¿no? Con una palabra inglesa que se usa en fútbol. Dribbling, sí. Yo driblé el lector y no me animé a tratar de Gardel en la historia. Gardel nace y es citado apenas como Carlos. O sea que los cuentos gardelianos están alrededor de Gardel. Sí, alrededor del nacimiento de Gardel. Y no trata la vida de Gardel. Nada. Ni una línea. ¿Y cuándo la va a tratar? No sé, tal vez la trate, porque me quedó toda la documentación al respecto, ¿no? Yo llegué hasta la muerte de su padre, ya en manos de la Madorrel, la cantora lírica con quien vivía ya en la miseria el viejo Carlos Escajola. Es el cuento final, la Madorrel, que tiene como música de fondo, ya se da para decir la ópera La Nación de Fausto, que es citada, ¿no? Incluso las áreas son citadas en el cuento.
¿Y qué la gente que lo leyó, estos cuentos gardelianos, o los gardelianos, como Washington Benavides, ¿qué le dijeron? ¿Qué le comentaron? Bueno, aquí en Uruguay ainda no tuvo repercusión, pero en Brasil y particularmente en Portugal tuvo una repercusión espantosa que me sorprendió, ¿no? Porque no sabía yo que lá en Portugal se tenía un culto a Gardel, ¿no? Cosa que en sur de Brasil también existe, sí, claro, ¿no? Como acá. Y agradó mucho a los gardelianos auténticos saber que el cuento, de cierta manera, afirma la tesis de que Gardel es uruguayo. Y tengo yo la convicción que no podría ser otra cosa, ¿no? Si se quiere decir que es un hombre porteño, sí, porque sí, sin duda, porque también se crió pero la naturalidad es uruguaya. Y el ser de frontera, de ser, porque usted vive también ahí en la frontera, ¿ve alguna afinidad con el ser de frontera, no? Por exemplo, o que me levou a tratar disso, desculpe, já estou falando em português, mas eu cheguei a isto porque sou um homem fronteiriço e que muito sensível ao tango, naturalmente, né? E quem é sensível ao tango é muito mais sensível ao homem que de cierta manera inventó el tango, porque el tango bailable y cantado fue Gardel.